Bienvenidos estudiantes de primer ciclo en su clase virtual de Ciencias Naturales. El día de hoy lo que vamos a hacer es aplicar los conceptos relacionados a los distintos tipos de transporte de la membrana plasmática. Recordemos que en las clases anteriores ya hemos visto los transportes de membrana, entonces lo que vamos a hacer hoy día es aplicar estos conceptos. Recordemos entonces que existen dos tipos de transporte, el transporte pasivo y el transporte activo. El transporte pasivo está relacionado principalmente con que no hay gasto de energía. Por lo tanto, la célula no ocupa el ATP, que es la energía, adenosintrifosfato, este ya no es utilizado y por lo tanto no gasta ni un poco de energía en el transporte. Las moléculas pueden pasar sin problema a través de la membrana y no hay entonces gasto energético. Por el contrario, como vemos a la derecha, está el transporte activo. Este pasa a moléculas quizá un poco más de tamaño más grande y sí hay gasto energético. Por lo tanto, la célula tiene que utilizar el ATP, hay gasto de energía y las cosas no pueden pasar a la membrana con tanta facilidad, porque obviamente requiere de un proceso mucho más complejo que es la energía, en este caso en forma de ATP. Recordemos que el transporte celular o transporte membrana tenía distintos tipos. En el pasivo, que dice que ocurre sin gasto de energía y las sustancias se transportan desde la zona de mayor concentración hacia la de menor concentración. En este caso existían dos, la osmosis, que era este traspaso de agua a través de la membrana, y la difusión, que eran moléculas como gases de menor tamaño y de poco peso, que pueden pasar entonces desde la zona de mayor concentración hacia la de menor concentración. Hay movimiento intracelular y extracelular. Y este obviamente, como ya lo mencionamos, no gasta energía. Por otro lado, tenemos el transporte celular activo, que dice acá que ocurre con gasto de energía y el transporte es en contra del gradiente de concentración, es decir, que necesita fuerza para poder trasladarse, por eso es que gasta energía. En este caso vimos que existían dos tipos, que era la endocitosis y la exocitosis. La endocitosis era el movimiento hacia el interior de nuestra célula, mientras que la exocitosis era hacia la salida, hacia el exterior de la célula. A diferencia de la exocitosis, la endocitosis se dividía en dos tipos, que dependían entonces de las sustancias que se liberaban, que en este caso, ¿cierto?, iban a ingresar a nuestra célula a través de la fagocitosis, que eran las sustancias sólidas, desde el medio extracelular al medio intracelular, o en su defecto eran sustancias líquidas disueltas que ingresaban a nuestra célula. En este caso era la pinocitosis. Como bien lo vemos en este mapa conceptual, la endocitosis entonces se divide en fagocitosis, sustancias sólidas que ingresan, y la pinocitosis en moléculas disueltas en agua o moléculas muy pequeñas que ingresan a nuestra célula. Y la exocitosis entonces, que es la salida. En este caso, ambas gastan energía y por lo tanto utilizan el ATP. La actividad que vamos a realizar ahora es una autoevaluación de esta unidad, donde ya vimos membrana y los tipos de transporte que habían en la membrana. Las páginas que vamos a utilizar son las 58 y 59 del libro de Ciencias Naturales del módulo 5. En este caso, entonces, la evaluación consta de dos partes distintas. La primera, que dice, observe la siguiente figura que representa el fenómeno de la osmosis, identifique en qué caso hay un medio isotónico, un medio hipotónico y un medio hipertónico. ¿Ya? En este caso, entonces, vamos a darnos cuenta que en las páginas ya del libro podemos encontrar la osmosis y los distintos tipos de medio que hay. ¿Ya? Por lo tanto, dice, explique lo que sucede en el caso de una célula vegetal. ¿Qué tipo de osmosis se presenta en cada caso? ¿Ya? Cuando vemos entonces que la plantita está bien regada con agua, cuando empieza a marchitarse y sus hojas finalmente ya están marchitadas. ¿Qué pasó entonces con las células de esta planta debido a la osmosis? ¿Cómo estuvo el medio? Si estuvo equilibrado, si estuvo más en el extracelular o en el intracelular. ¿Y qué pasó entonces con estas hojas? La siguiente dice, explique qué sucede al poner una célula vegetal o una célula animal en un medio hipotónico. ¿Qué pasa entonces cuando el medio, en este caso, tiene diferencia en el medio intracelular y en el medio extracelular? En este caso, entonces, cuando termine su actividad, como siempre, les recuerdo que tiene que enviar una fotografía al mail del curso con la actividad desarrollada. Nos estamos viendo a través de nuestras clases virtuales. Que les vaya muy bien.